Si pensaste que vivir en Texas es color rosa, pues no, te equivocas. También existen sus contras. Lo sospeché desde un principio. En este video te voy a contar 8 cosas no tan positivas de vivir en Texas y después te voy a contar una anécdota que nos pasó hace poco. Hola a todos, soy Connie Pardo y nuevamente les traigo un video para que conozcan un poco más de Texas. En el anterior video les conté 10 razones por las cuales vivir en Texas. Si no lo han visto, se los dejo en la parte de arriba para que lo puedan ver. Y bueno, a continuación les voy a mencionar las cosas no tan positivas de Texas y voy a empezar desde la menos importante hasta la más importante. ¿Te consideras una persona bichofóbica? ¿Ofidiofóbica? Tal vez Texas es un estado que te pueda enfrentar a tus peores miedos, ya que debido a su clima subtropical húmedo y también en algunas partes desiertas, podemos encontrarnos diferentes tipos de bichos, desde arañas, hormigas, abejas y también las más temibles serpientes. Sí, como lo escuchaste, serpientes y no cualquier tipo de serpientes, serpientes venenosas. En el estado podemos encontrar más de 15 especies de serpientes venenosas, entre las cuales están las copperheads, las coral snakes y las de cascabel. Pero si te llegas a encontrar una serpiente, no importa qué tipo de serpiente, no las mates. Recuerda que ellas, como otros animales, juegan papeles muy importantes en el ecosistema. Existen personas, entidades que se encargan de venir a tu casa y llevarlas al lugar adecuado. Y otro bicho, y realmente les voy a confesar un miedo que yo tengo, es a las cucarachas. Aquí existen muchísimas cucarachas y yo ya me tuve que enfrentar a ese miedo. He visto bastantes acá y es que solo pensarlos se me eriza la piel. Bueno, al igual que con las serpientes, existen personas encargadas de ellas. En este caso hay entidades que controlan las plagas. De hecho, aquí en los apartamentos y en muchos lados fumigan cada cierto tiempo, pues para evitar que se propaguen. Y yo sé que les acabo de decir que no maten los animales, pero es que para mí la cucaracha no es un animal, para mí la cucaracha es una plaga. Otra cosa no tan chévere es que el estado de Texas no da licencias de conducir a personas que no son ciudadanas, que no son residentes, lo cual significa que muchas personas tienen que manejar sin licencia. Y pues si eres una persona que te gusta exceder los límites de velocidad, que te gusta la adrenalina, puedes estar en los ojos de los policías. Pero igual, si tú manejas con cuidado, tienes precaución, sigues las normas de tránsito, no hay ningún problema. Y también una solución es sacar una licencia de otro estado. Aquí en Texas la tasa de impuestos en las propiedades son las más altas de todo Estados Unidos. Y como los impuestos son fuente vital para el gobierno local, estos recursos se van destinados a necesidades del estado. Necesidades como cuáles: escuelas, bibliotecas, mantenimiento de carreteras y otras cosas más. Bueno, y si te pones a pensar, estos recursos son utilizados en cosas que también nos pueden servir a nosotros, entonces a la final no está del todo mal. En este punto hablemos del tráfico. Como en toda ciudad grande o en toda ciudad principal, el tráfico es horrible y acá en Texas no es la excepción. En horas pico es imposible manejar a la velocidad que normalmente se va, pues porque hay muchísimos carros moviéndose de un lado a otro. Pero bueno, como todo tiene solución, mientras tanto tú puedes ir a hacer el súper, comprar lo que tienes que comprar por ahí cerca de donde estás, ver videos de Connie Pardo mientras tanto, y ya luego te puedes ir tranquilamente a tu casa. O también existen vías alternas por las cuales te puedes mover un poco más fácil. Por lo general, el tráfico más grande se hace en los freeways o en las avenidas principales. Otro punto es que todo está lejos, debido a que Texas es un estado tan grande. De hecho es el segundo estado más grande de Estados Unidos después de Alaska. Todas las distancias son muy lejanas, entonces a donde quiera que vayas necesitas carro. Pero también existe una ventaja, especialmente si te mueves acá a Houston, es que para moverte a las ciudades principales de Texas prácticamente son 3 horas. Entonces 3 horas 10, 3 horas 20, varía un poquito, pero básicamente son 3 horas, entonces tampoco es imposible ir, pero sí necesitas carro. Antes de contarte los 3 últimos y los más importantes, te invito a que te suscribas a mi canal.
que le des like, que le des a la campanita para que puedas ver los próximos videos que suba. Entre los puntos más importantes está el medio ambiente. ¿Porque lo traigo a colación acá este video? Porque pienso que es un punto que debemos recalcar y yo trato siempre de poder dar un mensaje acerca de este tema, ya que es algo que a mí me apasiona y que creo que es importante que la gente entienda y se haga un poquito más conciencia. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos acá a Texas nos dimos cuenta que las bolsas aquí no se cobran. Por ejemplo, en California sí te cobran las bolsas. Entonces eso hace que genere un poquito más de conciencia en las personas, o a veces no tanto por conciencia sino por ahorro, pero inconscientemente se está ayudando al planeta. Una cosa que nos pasó aquí fue un día que nosotros salimos a comer un snack que hacen ahí inmediatamente. Entonces yo siempre trato de cargar mi pitillo o popote, como le digan, de bambú o de acero inoxidable, y también trato de llevar una cuchara por si acaso. Entonces dijimos, ok, si vamos a gastar un vaso plástico, entonces no usemos la cuchara, porque llevábamos la cuchara. Entonces le dijimos a la señora, no, sin cuchara. Y la señora fue muy chistosa porque nos dijo, no, igual con cuchara o sin cuchara les vale lo mismo, y nos puso la cuchara. Y nosotros, pues fue muy chistoso porque no sé si fue que no nos dimos a entender, pues esa como falta de conciencia en las personas que hace que pues estas cosas pasen. Y una cuchara es plástico, muchos años en que no se descompone. Así que pues yo los invito a que generemos un poquito de conciencia en esas pequeñas cosas. En este punto te voy a mencionar dos cosas negativas, una a consecuencia de la otra. Son los temidos huracanes y las inundaciones. Debido al clima y a la ubicación de Texas, como muchos saben, Texas se encuentra ubicado en el Golfo de México, es propenso a los temibles huracanes. Cuando nosotros llegamos acá, recién llegamos en junio del año pasado, y los huracanes son para agosto y septiembre, entonces teníamos un poco de miedo de experimentar un huracán fuerte, como lo fue en el 2017 el huracán Harvey, que fue uno que provocó muchos estragos. Pero realmente, como en otros estados existen otro tipo de desastres naturales, como en California por ejemplo, los terremotos, los temblores, los terremotos, los incendios, que son cosas que son menos fáciles de predecir. Un huracán por lo general está monitoreado y está, por decirlo así, controlado. Entonces días antes o meses antes la gente ya se está preparando para esto. Entonces existen de hecho rutas de evacuación cuando existen huracanes. Entonces es algo que puede llegar a ser alarmante para muchas personas. Como siempre existen soluciones, y una de las soluciones es pues buscar un lugar que no esté tan cerca a la costa, tan cerca como al sur de la parte del Golfo, lo que es Galveston, que son como las partes siempre más afectadas, pues porque es como tal la costa. Entonces vivir un poco más alejado es una buena opción. Y acá también existen los tornados, entonces es otro fenómeno natural que también te puede asustar, pero nosotros acá donde vivimos en esta área no se experimentan tornados, entonces es igual, es tratar de buscar como el mejor lugar para vivir. A raíz del huracán Harvey en el 2017 se empezaron a implementar mejores como medidas de precaución para que pues no se vuelva a ver como tan afectado el estado. Y aquí les va el más importante de todos y tiene que ver un poco con el anterior, y es el clima. Aquí en Houston el clima es extremo. En verano los calores son insoportables y en invierno los vientos son bastante frescos. En cuanto al verano, tenemos las ventajas que en todo lado existe aire acondicionado, ventiladores, entonces si tú estás en un lugar así pues prácticamente no sientes el calor. Entonces es como la solución a este que para muchos es un problema. Los inviernos aquí en Texas son soportables, no son tan extremos como en otros lados como Nueva York, como Chicago.
pues que hay nieve. Acá no, acá los fríos son un poco más llevaderos. Si tienes una buena chaqueta, pues vas a estar protegido. Hace aproximadamente una semana se venía hablando, bueno, de hecho días antes se venía hablando que iba a venir una gran oleada invernal a lo que era Texas y bueno, otros estados, pero pues la verdad nosotros no nos imaginamos tal magnitud. Simplemente pues decíamos, oh sí, va a ser frío, se tiene pronosticado que va a caer nieve. Otras personas como que lo veían muy dudoso y no creía que iba a caer nieve, era así como un poco más incierto. Y el domingo, el 14 de febrero, las temperaturas eran muy bajas. Empezamos a ver la gente en las calles que estaba haciendo fila para comprar madera y pues nosotros en nuestro interior decíamos, ay, la gente sí es exagerada. Y empezaron a hacer las famosas compras de palco. De hecho, el domingo en la noche estábamos emocionados porque dijimos, va a caer nieve. Nosotros teníamos muchas ganas de ir a la nieve. El lunes a la madrugada, cuando nos despertamos y nos asomamos por la ventana, pues todo estaba blanco. Literalmente no se veía el pasto de aquí abajo de nuestros apartamentos, todo se veía blanco. Entonces así muy emocionados que vamos a la nieve, por fin pudimos ir a verla. Dios nos concedió nuestro deseo. Bueno, entonces dijimos, bueno, aprovechamos, salimos, vamos, desayunamos, comemos algo y oh sorpresa, todo estaba cerrado. Y nosotros no habíamos hecho ninguna compra de pánico ni compra regular, no teníamos absolutamente nada de comida. Ya después nos vinimos para acá, para el apartamento, y yo empecé a ver que no había llegado la luz todavía, que ya se estaba poniendo muy frío el apartamento, o sea, ya era algo que no podías como soportar, que hasta te daba mal genio de estar en el frío. Empecé a ver que la gata, yo tengo dos gatos, un gato y una gata, estaba así un poco rara, no quería comer, todo el tiempo estaba buscando como dónde esconderse, entonces ya empezó así como la cosa a tornarse fea. Y en la noche ya pues sin luz, sin calefacción, pues la cosa empezó a ponerse todavía peor. Pues esa noche literalmente no pude dormir, el frío era extremo. Nunca en mi vida había sentido tanto frío. Bueno, intentamos como meternos dentro de las cobijas, llenos de ropa, así, no, o sea, una cosa loca. La gata aquí en el cuello, debajo, o sea, ella buscaba calor por donde fuera. Entonces no era algo que solamente nosotros estuviéramos sintiendo, también lo estaban sintiendo los pobres animalitos. Yo ya había ido varias veces a la nieve y la verdad nunca había sentido tanto frío como el frío que sentí ese día acá en el apartamento. Porque pues tú vas a la nieve y tú vas preparado, llevas tu chaqueta, tus guantes, tu pantalón, tus botas, absolutamente todo. Entonces hasta mentalmente estás preparada. Aparte en los lugares encuentras la calefacción, pero pues acá sin luz, no había calefacción, entonces estaba completamente frío. De verdad que mil respetos para las personas que tienen hijos y que tuvieron que vivir esta experiencia con ellos, porque la verdad si yo estaba preocupada porque los gatos estaban sintiendo frío, no me imagino las personas que tienen hijos cómo estarían de preocupados por sus hijos, ¿no? Bueno, y para no hacerles el cuento más largo, estuvimos sin energía casi hasta el último día, hasta el jueves. O sea, estuvimos casi 4 días sin energía y también sin agua. En muchos lugares, muchas casas, se congeló el agua, o sea, las pipas explotaron. Y bueno, esto también produjo ciertas inundaciones a ciertas casas, ciertos apartamentos. De hecho, acá en los conjuntos a varias personas se les inundaron debido a lo mismo. Entonces pues esta fue una experiencia un poco negativa, pero pues eso también le deja a uno una gran enseñanza. Uno de prepararse para estas cosas, de no dar como por hecho como nosotros hicimos, como de pensar que todo era una exageración y a la final si era realmente de hecho más de lo que se podía pensar. Yo ese día hice un pequeño envío para que ustedes vieran cómo se veía todo tan anormal. Se veía muy bonito, pero pues sabíamos que no era algo normal, así que si no vieron este en vivo y si tienen curiosidad de ver cómo se veía, les dejo aquí mi Instagram para que vayan allá y le echen un ojito. Bueno, y eso era todo lo que quería compartirles el día de hoy en este video. Espero les haya gustado. Ya se dieron cuenta que a las cosas negativas se les puede sacar el lado positivo.
No te olvides de darle like y suscribirte a mi canal. También si tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, no seas tímido, escríbemelo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Y reportándoles desde Houston, Texas, con unas temperaturas de 17 grados Fahrenheit y hasta pingüinos en las playas.